Hola, mi nombre es Ricardo Pacheco Y mi nombre es Juan Carlos Arcos. y tenemos el honor de conducir los repasos de la campaña de estudio para los exámenes de budismo de la Soka Gakkai Internacional de Venezuela en su nivel intermedio. En esta oportunidad, nuevamente tocaremos dos temas del material para la campaña. En esta ocasión, tocaremos el tema y el tema 3 del material de budismo intermedio, comenzando por el repudio al clero de la Nichiren Shoshu bajo la prelatura de Nikken, y luego el Kosen Rufu Mundial y la Soka Gakkai. La Soka Gakkai, revivir el budismo Nichiren en los tiempos modernos. Ok, buenísimo estos temas. Vamos a empezar abordando el conflicto que se originó entre el clero de la Nichiren Shoshu y la Soka Gakkai. Esto se llevó a cabo a finales de los años 80 y principios de los años 90, más específicamente en el año 90-91. Sí, Juan Carlos. Tengo entendido que todo fue conducido por una organización llamada Secta Nikken. Ahora bien, esta persona Nikken, ¿quién fue Nikken? Nikken fue el 67º sumo prelado de la Nichiren Shoshu. Él tomó la prelatura a principios de los años 80. El conflicto se origina por unas ideas con intenciones de ser tomadas en cuenta, que decía, por ejemplo, que la prelatura del sumo sacerdote tenía un poder absoluto sobre los miembros y las organizaciones que hacían vida alrededor de la Nichiren Shoshu. En este caso, la autoridad del sumo sacerdote era incuestionable. No se podía criticar, etcétera, etcétera. Esto dio paso a abusos de poder. La Soka Gakkai intentó en ese sentido dialogar, pero ellos, los sacerdotes, cerraron la puerta a todo el diálogo. Perfecto. Sabiendo quién es Nikken, entonces tengo entendido que esto ya venía ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, Correcto. ¿sí? Y tuvo como cierto culmino o se puso más intenso en los años 90, específicamente en el año 1990. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese año 1990? ¿Y por qué también se le denomina una secta? Bueno, fíjate, se denomina generalmente las diferencias entre religión y secta, algunos especialistas, podríamos decir, la toman por el número de sus creyentes. Generalmente las sectas se caracterizan por tener un menor número de creyentes que una religión. Y las sectas suelen ser muy autoritarias. Postulan un camino y ese camino tiene que seguirse. No se puede cuestionar la autoridad de quien dirige la secta. Y eso precisamente fue lo que hizo Nikken Abe. Ya eso venía sucediendo, estos abusos que los sacerdotes estaban cometiendo, vino a ser como una eclosión en el año 90, cuando Nikken puso en práctica el denominado Plan C. Este Plan C viene de la C de la palabra inglesa cut, que significa corte, donde él pretendía cortar todas las relaciones con la Soka Gakkai. A lo mejor estaba preocupado por una pérdida de poder, es posible, porque ya la Soka Gakkai se había expandido por todo el mundo. Y la fama del presidente Ikeda ya era como él quería que fuera su poder incuestionable. El clero anuncia una revisión del estatus de la SGI como institución laica dentro de la Nichiren Shoshu, y la SGI alentó el diálogo, pero ellos, como te dije antes, no quisieron escuchar nada. Al año siguiente, en el 91, los sacerdotes enviaron una orden de disolución de la Soka Gakkai. Y poco tiempo después enviaron una orden de excomunión de la Soka Gakkai. A la Soka Gakkai, perdón. La Soka Gakkai dijo que no,
que ella estaba llevando a cabo la misión del Kosen Rufu fuera de Japón. Y además denunció ciertos cambios en la doctrina del budismo de Nichiren Daishonin. Por supuesto, estos cambios convenían, ¿no?, al ejercicio de autoridad del clero. Sí, y fíjate, tomando en cuenta lo que justamente sale en el material y, digamos, apegado a lo que es la enseñanza correcta de Nichiren Daishonin, acá se habla de dos fragmentos del escrito, ¿no?, sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar de la paz en la tierra de Nichiren Daishonin, que dice lo siguiente: en lugar de ofrendar 10.000 plegarias como remedio, mejor sería proscribir simplemente este único mal. Y lo único que hay que hacer ahora es abandonar las prácticas perniciosas y adoptar prácticas buenas, cortar esta aflicción de raíz y eliminarlas desde su origen. Esto habla de un punto bien interesante que tiene que ver con el único mal, ¿sí? ¿A qué se refiere Nichiren Daishonin con este único mal en este escrito? Él se refiere a aquellas personas que alientan a abandonar la enseñanza correcta, ¿no? En este caso, con estos cambios que hacía Niken con la doctrina, la Soka Gakkai enarboló esta parte del Gosho, este fragmento del Gosho, ¿no? Y eso, entre otras cosas, le sirvió para separarse doctrinal, no solamente físicamente, sino doctrinalmente de la Nichiren Shoshu. Entonces, aquí Nichiren se habla de cortar de raíz el mal, no de hacer concesiones, sino simplemente cortar de raíz el mal. Sí, adicionalmente hay otro fragmento que también está acá en el material, donde dice el título Denunciar a los enemigos del Sutra del Loto, que dice en una carta de Nichiren: aunque uno lleve a cabo grandes y buenas causas, y aunque lea y copie la totalidad del Sutra del Loto 1.000 o 10.000 veces, aunque uno realice la práctica de percibir los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital, si no denuncia a los enemigos del Sutra del Loto, será imposible entrar en el camino del Buda, ¿sí? Y aquí habla de otra cosa también importante, que son los enemigos del Sutra del Loto, ¿sí? ¿A qué se refiere con esos enemigos del Sutra del Loto? Bueno, como te dije antes, son aquellos que con su discurso, con sus palabras, inclusive con sus acciones, tratan de alejar a los practicantes del verdadero camino, que es el camino del budismo de Nichiren Daishonin, que es el que nos enseña a lograr la budeidad. Incluso acá dice negar o denigrar el sutra, impedir que éste se transmita y reprimir o hacer daño a sus practicantes, ¿sí? Son como características que pudiésemos identificar en estos que llaman enemigos del Sutra del Loto. Absolutamente, pero fíjate que también dice que esto va en contra de la dignidad de la vida. Creo que es lo más importante. Que es lo más importante y que es por una de las principales razones por las cuales la Soka Gakkai lucha contra estos enemigos. O sea, que una de estas características de esta persona es que están impidiendo que tú logres la budeidad. Y al no lograr la budeidad, tú no eres capaz de valorar tu vida de una manera. Sí, claro, pero fíjate que, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, el concepto de los demonios, ¿no? Como funciones negativas que afectan nuestra vida y que pueden ser tanto los demonios de afuera como los demonios que tenemos por dentro, ¿no? Todo aquel demonio que te saque del camino del Sutra del Loto, que te saque del camino del budismo Nichiren, es el demonio que es lo que nosotros llamamos el demonio del sexto cielo, ¿no? Porque los otros demonios, es decir, las otras funciones negativas, pueden hacer cualquier cosa para impedir que tú logres tus objetivos. Pero el objetivo principal de esta función negativa es impedir tu práctica del budismo e impedir que sigas los ideales del budismo. Y fíjate que es interesante porque hasta incluso eso lo pudiéramos, tal vez es muy fácil reconocerlo afuera, pero tal vez en qué momento yo me estoy
convirtiendo en esa persona que está llevando a cabo esa labor sin darme cuenta de Claro. impedir que otra persona, ¿no? valore su vida Claro, y todo lo por demás. eso te dije que esas funciones negativas operan también en nuestro interior. Y eso viene, por ejemplo, en forma de odio, en forma de prejuicios, ¿no? Cuando nosotros señalamos fácilmente a alguien y también estamos viendo en alguien los defectos que nosotros negamos, ¿no? Lo que tiene de bueno, lo que tiene de bueno y maravilloso la práctica es que pulimos nuestro espejo. Buenísimo, Juan. Justamente en entregas anteriores mencionamos un personaje de la historia de Nichiren Personajillo. Daishonin, Ajá. sí, que creo que cumplía con estas características que las que hemos mencionado y que formó parte importante en la vida de Nichiren Daishonin, Sí. un señor llamado Ryokan. Ah, el mentado Ryokan. Ok. Fíjate, Ryokan fue un sacerdote del templo Gokuraku-ji, ¿no? Y fue sacerdote de una escuela que se llamaba Preceptos, Palabra Verdadera. Esto fue como en 1267. Y durante muchos años, Ryokan, por envidia, porque no sabía qué hacer, etcétera, etcétera, hostigó durante mucho tiempo y durante muchos años a Nichiren Daishonin. Una historia que se cuenta siempre o se lee siempre es que en el verano de 1271 una gran sequía invadió a Japón. La gente estaba perdiendo las cosechas, por supuesto. Ya había hambre en la población y el gobierno ordena a Ryokan. Hay que decir que Ryokan tenía muy buenas relaciones con el gobierno y con las esposas de muchos funcionarios que tenían poder también. Entonces el gobierno ordena a Ryokan que haga todo lo posible, que se ponga a orar para que cayera la lluvia. Nichiren oyó esto, ¿no? Y le lanzó un reto a Ryokan. Él le dijo que si él en 7 días hacía que la lluvia viniera, que hacía llover, entonces él se iba a convertir en discípulo de Ryokan. Si no sucedía eso, entonces Ryokan, con toda su escuela, tenía que seguir los preceptos de Nichiren. Esa era una vieja costumbre que se hacía entre las escuelas budistas, ¿no? Ellos tenían debates, había debates entre dos escuelas, y era la costumbre, la tradición y la honorabilidad de que aquel que ganara el debate, entonces se recibía a todos los discípulos y a los maestros de la escuela que había perdido. Nichiren lo que hace es seguir la tradición. Bueno, la cosa fue que Ryokan empezó, armó la gran plataforma, todos sus sacerdotes, todos sus acólitos, etcétera, etcétera, y empezaron a orar para que cayera la lluvia. Pero no cayó. Como a los 7 días, que era cuando se vencía el plazo, Ryokan pidió otros 7 días. Y Daishonin, bueno, está bien pues. Tampoco cayó. De hecho, lo que sucedió fue que se desataron unos vendavales que pusieron peor toda la cosa. Ryokan nunca aceptó esta derrota. Lo que hizo fue intensificar su odio y la persecución que el Daishonin, que tenía en contra del Daishonin. Esto se llamó el debate de la lluvia. Ahora, y se podría decir entonces que para esa época Ryokan era como ese enemigo del Sutra del Loto y para esta época actual, entonces Niken se convirtió en ese, claro, de alguna manera. Claro. Niken se convirtió en un obstáculo muy fuerte porque tenía mucho poder también. Entonces, Niken inclusive negó el otorgamiento del Gohonzon. Te lo digo porque yo lo viví de primera mano, pues. Y nosotros estuvimos 3 años sin Gohonzon. Incluso iban a las casas de las personas. Inclusive íbamos a las casas de las personas
a orar delante de un Gohonson porque no podíamos tenerlo porque Niken había dicho que no. Niken había dicho que no lo recibían los miembros de la Soka Gakkai. Y si tú querías recibir el Gohonson siendo miembro de la Soka Gakkai, tenías que mandar una carta renegando de la Soka Gakkai y adhiriéndote a la Nichiren Shoshu para poder recibir el Gohonson. Bien, entonces quiere decir que ese 28 de noviembre de 1991, que se llevó a cabo esta separación ya oficial, por decirlo de alguna manera, entre la Nichiren Shoshu y la Soka Gakkai, se declara lo que llamamos una independencia espiritual, ¿sí? Claro, tenemos que decir en esto que generalmente para los creyentes en una religión, sobre todo si son religiones establecidas, es un castigo muy grande el hecho de una excomunión. ¿Ok? Pero para la Soka Gakkai eso fue lo contrario. La excomunión significó una libertad espiritual. ¿En qué sentido? De que para nosotros, que era lo que quería Niken, por ejemplo, nosotros ya no teníamos que depender de una autoridad que se supone incuestionable y fuera de nosotros para tener nuestra propia independencia espiritual. Porque eso es el budismo, ¿entiendes? De ser libres para practicar y transformar nuestra vida. Eso es la independencia. Es decir, no dependemos de ninguna autoridad externa para lograr la felicidad, porque ninguna autoridad externa, en este caso Niken, no tiene el poder para otorgarle la felicidad a cambio de adoración. Supongo que eso era lo que quería. Claro, y eso es estar justamente apegado eso es correctamente exactamente, a la doctrina exactamente, eso sería una transacción, ¿entiendes? Y la libertad espiritual no entiende de esas transacciones. Y de alguna manera eso es lo que Soka Gakkai ha defendido desde su inicio. Y la Soka Gakkai ha defendido eso desde el inicio. Exactamente. Ok, ahora para continuar, bien, tocaremos el tema, el Kosen-rufu mundial y la Soka Gakkai. La Soka Gakkai, revivir el budismo Nichiren en los tiempos modernos. Con el surgimiento de la Soka Gakkai y sus 3 presidentes, ¿cómo se puede resumir la labor que llevaron a cabo presidente Makiguchi, presidente Toda y Daisaku Ikeda? Bueno, para como yo lo veo, eso fue una labor de titán, una labor gigantesca, ¿no? Porque no solamente es la libertad espiritual de la que estábamos hablando antes, ¿no? Sino que llevar esa libertad, como se decía antes, allende los mares, es decir, fuera de Japón. Y en eso, los 3 presidentes, como el trabajo de uno solo, eso fue lo que hicieron. ¿Ok? Ellos, de alguna forma, en resumen, si quieres un resumen, ellos revivieron en los tiempos modernos la filosofía y la práctica de Nichiren. Y encima la expandieron, pues. Realmente era como ponerle en términos modernos, ¿no? En nuestra época, claro. Una doctrina que no caduca, ¿sí? Pero llevarla a la cotidianidad, creo que es una labor, como dices tú, titánica. Sí, no solamente llevarla a la cotidianidad, sino llevarla a la cotidianidad en los tiempos modernos. Eso se requiere un gran esfuerzo de observación, un gran esfuerzo de interpretación sin salirse de los cánones de la doctrina, ¿no? Que muchas veces puede llegar a ser muy delicado. Pero por los resultados ha sido una cosa espectacular. Y eso está muy vinculado con un término que también hemos mencionado o que se ha mencionado en otros niveles de estudio, que es el término de la revolución humana. Y en un nivel práctico, ¿cómo encaja ese término revolución humana con todo lo que hicieron? Claro, porque es que una de las principales
palabras que podrían definir la revolución humana es la transformación. Es un cambio como sacar una media como sacar una media, ¿no? Voltearla, eso. Entonces, como pasar de una cara a otra, ¿no? Generalmente no son cambios de 360 grados, son cambios de 180 grados porque es de una parte a otra, completamente diferente. La revolución humana tiene que ver con eso y tiene que ver también no solamente con la transformación personal, sino también con la transformación del medio ambiente, es decir, de la sociedad en que nosotros vivimos. La cuestión es revolucionar, es decir, cambios drásticos. Fíjate que estamos hablando de una revolución interna y una revolución externa. Nosotros hablamos aquí una revolución personal, una revolución que va hacia las bases de nuestra propia vida. Por supuesto, siempre para bien, ¿no? Y creo que esta práctica justamente nos lleva hacia eso, ¿no? O sea, Claro, por eso es que para la revolución humana no solamente es importante nuestra revolución individual, ya como tercera vez que la digo, pero me parece tan importante, que también es una revolución externa y nosotros podemos hacer eso, por ejemplo, a través de las actividades de la Soka Gakkai, ¿no? Y a través de los diálogos. sí. Creo que tengo entendido, la Soka Gakkai siempre ha usado como bandera el diálogo, tomando en cuenta el tema anterior, ¿no? La búsqueda del diálogo, la búsqueda hacia el encuentro, ¿no? De las dos partes, de las Sí, partes sí. involucradas. Claro, el encuentro de vida a vida. Encuentros de vida a vida. Ahora, esos diálogos, que son muchos los que hacemos en la Soka Gakkai, ¿qué es lo que buscan? ¿De qué se tratan? O sea, mira, tenemos que hacer una diferencia entre, por ejemplo, una conversación y un diálogo. Una conversación es algo que tú puedes tener con un pana, o puedes tener con un amigo, puedes tener con alguien de tu familia, ¿no? Siempre va a estar, es un intercambio de ideas o un intercambio de opiniones, que siempre va a estar en un nivel superficial. En cambio, un diálogo es algo mucho más complejo y mucho más profundo. Porque cuando estamos hablando del diálogo, estamos haciendo un reconocimiento del otro. es lo que llamamos el diálogo genuino. El diálogo genuino. Y ese es el diálogo que siempre nos dice el presidente Ikeda que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, una de las características que se necesita para poder dialogar es aprender a escuchar. Generalmente cuando nosotros conversamos o tenemos una discusión, etcétera, etcétera, nosotros cuando nos hablan y estamos hablando sobre un tema, nosotros siempre pensamos en la respuesta que vamos a dar. Y allí se tranca allí se tranca el juego. ¿Ves? Porque es una discusión, estamos acalorados, estamos apasionados. El diálogo es otra cosa. El diálogo es el reconocimiento del otro, es el reconocimiento de que hay otra vida a la que yo tengo con la que yo tengo que identificarme. E inclusive el diálogo va más allá de esa identificación. Entonces, eso es muy acorde con lo que hacemos en las reuniones de diálogo de la Soka Gakkai, donde la persona desde que entra al escenario, que sea la casa de una persona, el centro cultural, ya desde ese mismo instante la persona se le está reconociendo como un Buda, ¿sí? Es como que te quitaras todos los prejuicios, los dejaras afuera y entra un ser humano como cualquier otro, ¿sí? Tal vez con características físicas diferentes, con personalidades diferentes, y justamente esa variedad es lo que nutre el diálogo, valga la redundancia, de estos escenarios de la Soka Gakkai, porque al final terminamos tocando temas que tienen que ver con la profundidad de la vida, donde cada persona expresa de manera natural y con confianza su situación, sus aportes, y creo que tiene que ver con lo que tú decías, valorando y respetando a la persona que tengo enfrente,
Y incluso a veces llegamos de una manera muy pasiva al principio a una reunión, pero poco a poco nos vamos sintiendo como más cómodos, y llega un punto hasta que queremos aportar y queremos apoyar a la otra persona que tenemos al frente, que tenemos a un lado, y nos identificamos con las realidades de todos los de casos particulares, las experiencias de vida. Y creo que también el hecho de que todos estos diálogos que tenemos en la Soka Gakkai, basados en esta enseñanza de Nichiren Daishonin, que prácticamente la mayoría de sus cartas de Nichiren son diálogos, ¿sí? con sus discípulos. Entonces siempre va a lograr esa empatía, siempre va a lograr ese objetivo de que la persona se sienta tan bien al momento de salir de una reunión que digo, yo quiero ser feliz como todas esas personas que están allí. Claro. A mí me parece que, por ejemplo, en el diálogo nosotros siempre tenemos que ir contracorriente a las tendencias de ahora. Me explico. Por ejemplo, hoy en día, por las redes sociales, etcétera, etcétera, todo eso, nosotros sobrevaloramos la imagen. Sobrevaloramos la imagen sobre el contenido del diálogo. Entonces, la imagen, como es fuera de nosotros, divide, separa, etcétera, etcétera. En cambio, el diálogo une porque es la unión de dos identidades, ¿no? Tratándose de reconocer, creo que es segunda vez que lo digo, de reconocerse mutuamente, ¿entiendes? Y tratando de entender y de comprender la complejidad del otro. Entonces, para nosotros, en las reuniones, es como un trabajo más complicado, porque si estamos acostumbrados a las imágenes, no estamos acostumbrados a la palabra. Entonces, el esfuerzo tiene que ser mayor, pero vale la pena por los resultados. Ahora, ¿y cómo conectamos, ¿sí? este tema del diálogo y todo lo que hacemos dentro de la Soka Gakkai con ese término llamado Kosen-Rufu? ¿Sí? ¿Cómo se vincula allí eso con el Kosen-Rufu? En su traducción literal, el Kosen-Rufu es que todo el mundo practique, un mundo donde podamos ejercer el derecho del diálogo, donde podamos ejercer nuestra libertad individual y donde podamos tener paz. Ese es una de las principales banderas, podríamos decir, banderas de lucha del budismo Nichiren y de las actividades de la Soka Gakkai, que es siempre un respeto irrestricto hacia la dignidad humana. Por eso es conveniente, en este sentido, que el Kosen-Rufu se expanda. Por eso es que se dice que hacia el oeste, ¿no? Que eso se expande hacia el oeste, pero eso solo tiene que ver con un hecho histórico de que de la India sale a la China y después del Japón, y el Japón sale hacia el oeste y en este caso también hacia occidente. Justamente unido a eso que dices del Kosen-Rufu, creo que hay un párrafo que de alguna manera consolida lo que hemos venido conversando, que dice: la Soka Gakkai redescubrió la tradición humanística iniciada con la práctica filosófica de Sakyamuni y heredada por Nichiren Daishonin, y reconoció en ella el valor primordial y esencial del budismo. Sus actividades no solo buscan mantener viva esta tradición en la sociedad de hoy, sino también continuarla en beneficio de las generaciones futuras. ¿Sí? Como genial. Maravilloso. Como que siempre, no nada más en el presente, sino también pensando en lo que va a pasar, ¿no? En el futuro, claro. El Kosen-Rufu siempre está en el futuro. Siempre está en el futuro porque es una aspiración a la que queremos llegar. Fíjate, Juan, y siguiendo el hecho de que la Soka Gakkai ha heredado de manera fiel el espíritu y el linaje del budismo transmitidos desde los tiempos de Sakyamuni, hay una premisa que hace mención a lo que se llaman los tres tesoros. Este concepto de los tres tesoros que nosotros llevamos a nuestra vida son ese tipo de verdades, ¿no? Junto con que Nichiren sea el Buda original, la recitación de Nam-myoho Renge Kyo, la fe, etcétera. Son cosas que
aun cuando el tiempo corra y el budismo vaya a diferentes países, esto se mantiene inamovible. ¿Ok? Los tres tesoros, en este sentido, se refiere al Buda, que es el primer tesoro, el tesoro del Buda, el tesoro de la ley, y antes era el tesoro del Sangha, que es la comunidad de creyentes, ¿no? Después ha tenido ligeras variaciones y ahorita tenemos que, por ejemplo, el tesoro del Buda es Nichiren Daishonin, que es el Buda original, y el tesoro del sacerdote, que es su discípulo Niko Chonin, y el tesoro de la ley. Esto, por ejemplo, una de las cosas que pretendía hacer, por ejemplo, Niken, era que él se autoproclamó el tesoro del sacerdote. Y eso va fuera de la doctrina inamovible de Nichiren. Entonces, el tesoro del sacerdote también tiene que ver con la gente y la Soka Gakkai que resguarda y expone y expande las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Buenísimo, Juan. Voy a leer un poco acá lo que dice el material como para puntualizar esos tres tesoros nuevamente. Dice, desde la perspectiva del tiempo sin comienzo, el tesoro del Buda corresponde a Nichiren Daishonin. ¿Sí? Exacto. Igualmente, desde la perspectiva del tiempo sin comienzo, el tesoro de la ley corresponde al Gohonzon, u objeto de devoción de Nam-myoho Renge Kyo, y el tesoro de la orden budista, desde la perspectiva del tiempo sin comienzo, es Niko Shonin, que actualmente vendría siendo lo que es la Soka Gakkai, que es la comunidad de Buda. Esta parte de los tres tesoros tiene que ver mucho con el tema de la devoción, con el tema de la veneración, ¿sí? Y justamente en nuestra frase diaria de Nam-myoho Renge Kyo está incluida la frase Nam, que tiene que ver directamente con eso de que devocionar, ¿no? Sí, de hecho esa es una de las traducciones que se hace de Nam, que viene del sánscrito namas. El material de estudio lo dice, ¿no? Es decir, que antes de tú decir Myoho Renge Kyo, tú dices Nam, es decir, reverencio y me inclino ante Nam-myoho Renge Kyo, como la ley universal. ¿Ves? Y aquí dice, se tradujo al chino como consagrar la propia vida, que también es una traducción, ¿no? E indica el acto de aceptar algo, adoptarlo como base, creer en ello y seguirlo con el pensamiento y la acción, es decir, con tu vida. Fino, Juan Carlos. Y ya como para finalizar, ¿no? Me gustaría resaltar un poco este último párrafo que de este tema, que dice, en sentido amplio, el tesoro de la orden budista se refiere a la comunidad de personas que protegen, transmiten y propagan de manera correcta los tres tesoros como objetos de respeto y de reverencia. Hoy la Soka Gakkai es el tesoro de la orden budista, pues es la organización que está perpetuando el espíritu y la conducta de Nichiren Daishonin y está promoviendo el Kosen-Rufu mundial. Genial. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma culminamos esta segunda sesión de repasos de estos dos temas tan importantes y los esperamos para los próximos videos.